Bendiciones, 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 buenos días, buenos días, buenos días, bendiciones y más bendiciones. En este jueves, creo que 9 de abril del año 2026. Y siempre decimos que vendrán muchos 9 de abril, pero nunca 2026. Y eso nos lleva a lo que la palabra dice, amén, que aprovechemos el tiempo, amén, de la mejor manera posible. Una vez más, el pastor Vladimiro Monroy saludando desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, aquí en la periferia del centro de Los Ángeles, con el saludo y con el mensaje poderoso de la palabra del Señor, que siempre edifica vidas, siempre procurando en todo. El objetivo principal es la salvación de las almas. El principal objetivo es la salvación de las almas. Amén. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se expanda por todo el mundo. Muy bien. Así que vamos a continuar en esta hora porque por la Semana Santa, como dijimos, cambiamos el jueves pasado porque hablamos acerca de el sacrificio de Cristo. Pero hoy regresamos a nuestra serie El Espíritu Santo y el Ministerio de los Apóstoles, que es el sermón número 7 o estudio número 7. Amén. Recuerdo que el primero fue el porqué de la venida del Espíritu Santo, el segundo fue a la espera de la promesa del Espíritu Santo, el tercero fue el Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia, el 4 fue la iglesia enfrentada al engaño y la persecución, 5 el crecimiento de la iglesia y Esteban muere apedreado, y el jueves antepasado, antes de la Semana Santa, hablamos del crecimiento de la iglesia en sus primeros tiempos. Hoy vamos a enfocarnos en la conversión del apóstol Pablo de Saulo de Tarso. Y así se llama el título, la conversión de Saulo de Tarso, de nuestra serie El Espíritu Santo y el Ministerio de los Apóstoles. Muy bien, estudio número 7. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos el privilegio de estar nuevamente, Señor, frente a nuestra audiencia, que nos ven en cualquier lugar a través de estos medios. Y esperamos, como siempre, Señor, edificar a tu pueblo, al pueblo de Dios. Y ante todo, Padre, que almas vengan a tu conocimiento, a tu fe. Hay un corazón por ahí, donde quiera que sea, Señor, que no te ha conocido, que este sea el día de su salvación. Si alguien se ha apartado de ti, Señor, tráelo de nuevo, Señor, a tu redil en el nombre de Cristo. Bendice, Señor, a aquellos que están en los hospitales en este momento, en situaciones muy difíciles, angustiosas, otros tristemente en la cárcel. Pero bueno, Señor, aquí estamos para interceder por ellos. También oramos, Señor, por todos aquellos que están trabajando ahorita en sus trabajos, oficinas, empresas, lo que sea. Amén. Como aquellos que van manejando también en sus tráileres, sus camiones, autobuses, donde quiera que vayan transportando, ya sea mercancía de un país a otro, de un estado a otro, recorriendo distancias largas. Ahí hay gente que te adora, Señor, que te alaba, Señor, en el nombre de Jesús, y ojalá que algunos de ellos vayan escuchando esta transmisión. Muy bien, después de haber hecho esta oración, vamos a entrar, como dijimos, en el tema la conversión de Saulo, de nuestra serie El Espíritu Santo y el Ministerio de los Apóstoles. Amén. Y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice yo soy el primero. Y eso lo dice el mismo Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este sermón se divide en 6 puntos. Primero, de acérrimo perseguidor a cristiano confeso delante de Dios. 2, Saulo y su testimonio de lo que hacía según para agradar a Dios ante el rey Agripa. 3, arrestado por quien él mismo persigue. 4, Ananías comisionado por Dios para ayudar a Saulo. 5, el testimonio de un antes y un después. Y 6, la iglesia de perseguida a defensora de Saulo. Sobre esos 6 puntos vamos a estar hablando en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, a manera de introducción de la conversión de Saulo de Tarso, aprendemos
que Dios puede transformar la vida de un hombre sin importar qué tan malo haya sido y darle un cambio de 180 grados. La conversión de Saulo de Tarso. Tarso era una ciudad donde actualmente es Turquía. Amén. Y entonces de ahí venía Saulo. Recordemos que en la historia los apellidos eran en relación al lugar donde habían nacido. Amén. Y eso lo sabemos nosotros, por ejemplo, que conocemos un poco la historia. Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, y así eran nombres de donde provenían, no el nombre, el apellido de sus padres, sino el apellido era de donde provenían. Y Saulo venía de la región de Turquía, donde hoy, donde antiguamente era Tarso. Muy bien. Y otra experiencia es que muchas veces vemos o nos hemos desanimado ante la dureza de corazones cuando evangelizamos y somos rechazados drásticamente. Si bien no es a nosotros, pero somos nosotros quienes sufrimos el rechazo, pero en este caso vemos que no hay nadie que Dios no pueda salvar por duro que sea su corazón. Digo esto porque todos los que evangelizamos, hemos evangelizado, a veces se nos insultan, se nos dicen cosas, a veces cuando damos un folleto, por ejemplo, vemos que con desprecio lo tiran a la basura, lo enrollan con la mano y lo hacen así para atrás, es con desprecio, ¿ok? Y otros que lo aprecian y hasta preguntan dónde está la iglesia y algunas cosas, pero siempre eso está expuesto. Y de ahí que muchos le temen al evangelismo porque no tienen carácter para ello, pero quiero decirte en esta mañana que Dios es el que capacita. Todo lo que quiere Dios demanda es que estemos dispuestos. Amén. En Cristo no se cuestiona, en Cristo se obedece. Amén. Aleluya. Así que, entonces, Saulo fue un acérrimo perseguidor de la causa de Cristo. Y que hasta el mismo Cristo le preguntó, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el testimonio de Pablo nos debe alentar para creer cada vez más en el poder de Dios. No estamos solos. El Señor dijo, y aquí yo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es el que pone palabra en nuestra boca, en nuestros labios, en momentos más difíciles. Y lo hemos experimentado. En situaciones sumamente críticas. Vienen a la mente textos apropiados para el momento que estamos viviendo. Así es Dios. Entonces vamos a ir al primer punto, de acérrimo perseguidor a cristiano confeso delante de Dios. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 8, versículos 3, 22, 19 y 20. Y dice, y Saulo asolaba la iglesia, asolaba, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo mismo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Esto era Saulo de Tarso. Ese era Saulo. Él mismo estuvo presente. Él consintió eso. Se cree que Saulo era miembro del Sanedrín romano y por lo tanto él mismo sí que consintió en la muerte de Esteban. Amén. Entonces, así que no era cualquiera. Tenía una posición elevada de autoridad. Y ahora ese Saulo atacaba brutalmente todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. Y cuando dice asolaba, esa palabra asolaba se entendía como si un ejército destruyera una ciudad. Como cuando entran un ejército a otra ciudad o a otro país y destruye, acaba con todo lo que está pasando ahorita en el Oriente Medio. Que Dios nos ayude, amén, porque somos promotores de paz, pero también entendemos, amén, y oramos por las autoridades, porque todo tiene un porqué, amén. No es solo de hablar, no es solo de criticar, sino que todo tiene un porqué, amén. Y entonces, así que Dios también está de parte de todo ello, siempre y cuando sea en favor de su causa, amén, en favor de su causa, aleluya. Y entonces, asolaba. Para otros era como ser presa de un animal salvaje, y de eso Pablo testifica ahora en su nueva fe, ahora que ha venido a los pies de Cristo. Entonces el capítulo siguiente, que es el 9,
vemos la figura de un hombre decidido a acabar con todo lo que se opusiera a la ley. Dice que fue con las más altas autoridades religiosas a pedir cartas credenciales para ir a Damasco, a apresar a los cristianos que encontrara aún en el camino y apresarlos. Imagínense qué terrible. Fue por cartas credenciales. Iba al mando de un grupo de soldados para apresar a los cristianos. Y ahora dice que respiraba amenazas. Solamente con ver a Pablo respiraba amenazas. Solo con ver a Pablo. Y él dice más adelante, perseguía yo este camino hasta la muerte. Dice, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Cómo era Pablo? Imagínense. Esto me recuerdo ahorita con lo que recientemente hemos estado viviendo aquí en Estados Unidos, especialmente en las ciudades de inmigrantes, donde hemos visto el asolamiento, cómo pues han entrado a las casas, han roto las puertas, han entrado, han sacado a la gente, cómo rompen los vidrios de los carros y sacan a las personas. No somos quienes para criticar, no somos quienes, solamente nomás orar al Señor para que Dios ponga su mano, amén, y este sea parte de la justicia, aleluya. Y ya como cristiano se confiesa ante su Salvador. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Eso es como que dijéramos si un día entran a la iglesia y sacan a los hermanos y los golpean, los arrastran, qué sé yo, que Dios nos guarde de todo eso. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo dice, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Por eso decimos que Saulo de Tarso no era un cualquiera, era una persona que odiaba y sabe en defensa de su causa. Él creía que con eso estaba agradando a Dios. Él creía que con eso estaba agradando a Dios, amén, por perseguir a los cristianos, porque los cristianos se miraban como una amenaza para la fe judía. Entonces, y Saulo y su testimonio de lo que hacía según para agradar a Dios ante el rey Agripa. Ahora estamos en Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber, oiga bien esto, yo ciertamente había creído mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él creía que era su deber, como que estaba en defensa, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo que sucede hoy en día. Por eso es la guerra del Medio Oriente, no debe extrañarnos. Porque hemos escuchado de misioneros que han ido a todas esas áreas del área musulmana y cómo los encarcelan y cómo los persiguen, los apresan en defensa supuestamente de su fe. Amén, defendiendo su fe. Cosa que nosotros los cristianos no hacemos. En nuestros países hay musulmanes, en los países hay de diferentes, aquí en Estados Unidos hay de siempre y cuando, pero hay libertad de conciencia, hay libertad de religión, si así se quiere llamar. Entonces, eso es lo más sagrado. Aquí no van a encarcelar a alguien porque sea musulmán, aquí no van a encarcelar a alguien porque no sea cristiano, o porque sea católico, o porque sea evangélico. Eso no sucede aquí. Y esa es la gran diferencia, y es lo que está defendiendo este gobierno de Estados Unidos, y es lo que defiende también el gobierno de Israel. Amén. Entonces, porque hemos sabido el testimonio de cómo los cristianos, por ejemplo, sufren persecuciones. Hace muchos años un misionero que venía de por allá, por algunas áreas de esas, nos contaba de cómo los evangélicos, los hermanos nuestros, adoraban a Dios en las cuevas, en los sótanos, porque eran perseguidos, porque el gobierno infiltra espías para ir a apresarlos. Y a tal grado que los líderes o los pastores no les decían dónde iba a ser el próximo servicio, sino que les decían, oren a Dios para que Dios les revele dónde vamos a estar tal día, por la persecución. Y hemos visto cómo gente ha salido corriendo,
cuando la revolución de Fidel Castro, como cristianos salieron huyendo de la persecución. Eso no pasa en Estados Unidos, eso no pasa en Guatemala, eso no pasa en El Salvador, eso no pasa en Honduras, eso no pasa ni siquiera ni en México, aunque pasa no con las autoridades, pero sí sucede en áreas donde, por ejemplo, hemos sabido en Chiapas, hemos sabido en Oaxaca, donde en la sierra, en las áreas, la gente, las comunidades expulsan a los cristianos simplemente por no ser católicos, los encarcelan o los expulsan de las comunidades, en algunos casos hasta les niegan ser sepultados en los cementerios municipales simplemente por no ser de la fe tradicional. Entonces, y así que eso no es nuevo. Entonces, repito, pero eso era lo que hacía Pablo o Saulo de Tarso, defender su fe. ¿Amén? Y él creía que con eso agradaba a Dios. Lo que hacen los musulmanes, creen que con eso están agradando a Alá, su Dios, están quedando bien con Mahoma. Cosa que el cristianismo no encarcela a la gente solamente por no creer lo que nosotros creemos. Nunca hemos sabido de que un gobierno cristiano que profesa la fe cristiana vaya a encarcele a musulmanes o encarcele a otras personas de otra fe, de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera. Entonces, pues ese es el punto que se está defendiendo. Ese es el punto que se está defendiendo, y por eso es que nuestro deber es interceder, orar por las autoridades, orar por somos pacificadores, claro que somos pacificadores. Cristo mismo dijo, y nos enseña la palabra a ser pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Amén. Y Pablo mismo nos habla de buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Somos pacificadores. Eso no se discute, es indiscutible. Pero también hay situaciones en las que hay que ya, porque estamos defendiendo nuestros principios, estamos defendiendo nuestros valores. Yo lo que mucha gente no entiende. Amén. Entonces, pero en el capítulo 9 vemos a Saulo en su defensa frente al rey Agripa de lo que hacían antes de convertido. Dice, lo mismo que recién le había confesado a Dios y hasta el haber dado su voto para dar muerte a Esteban en el punto anterior. Y con toda sinceridad dice que según hacía lo correcto en defensa de la causa de Dios. Lo que acabamos de decir, que estas personas que encarcelan a los cristianos, que los persiguen, que los torturan, según ellos están agradando a Dios con eso. ¿Ah? Y de ahí que nuestra posición es orar para que Dios abra los ojos y puedan entender y sentir la gracia de Dios, que conozcan al Dios verdadero, porque hemos oído testimonios de cómo musulmanes se han convertido a Cristo y han sido grandes cristianos, servidores de Dios. Amén. O sea que Dios prácticamente, Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados de la vida, que yo os haré descansar. Venid a mí todos. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No Dios amó solamente a Israel, no amó Dios a Estados Unidos, no amó Dios solamente a ningún país del mundo. ¿Verdad? Amó Dios al mundo completo, entero, para que todo aquel que en Él crea, y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios lo que demanda es la conversión de las almas, que la gente se convierta y venga al conocimiento de la verdad. Amén. Pero para eso se necesita oración, para eso necesita trabajo de evangelismo, para eso necesita hacer misiones, para eso necesita llevar la palabra del Señor a todos los lugares. Amén. Y no importar si nos van a lanzar a despreciar, si nos van a contestar mal, si nos van a aventar los mismos folletos que les damos cuando estamos evangelizando. Eso no importa. ¿Ok? No importa. Porque hay gente que ciega, enceguecida, que según ellos están defendiendo su fe. Yo he escuchado de gente de siempre, no dice yo católico nací, católico me voy a morir. Yo no voy a traicionar la fe de mi abuelita, pero mi abuelita era esto, mi abuelita lo otro, mi abuelita, y hoy te voy a seguir. Si esa es tu posición, ¿ah? Tú no sabes si tu abuelita dónde está en este momento. Tú no sabes si tu abuelita está con Dios o no está con Dios. Amén. Entonces, esto no es asunto de seguir una tradición. Es asunto de preguntarte, ¿qué pasa si mueres hoy? ¿A dónde va tu alma? Esa es la pregunta que debemos hacer.
¿Qué pasa si mueres hoy? ¿Qué pasa si te para el corazón en este momento y no sabes a dónde vas? El cristiano tiene que tener la plena seguridad de que en el momento que muera, aquí mismo lo hemos dicho tantas veces, aquí mismo, si en este momento se me para el corazón, yo sé para dónde voy. Yo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo sé que simplemente paso de muerte a vida. Amén. Para un alegre despertar, como dice en la canción de los voceros de Cristo. Yo tengo esa seguridad. Y por eso siempre decimos que si el día, por ejemplo, que yo muera, yo no necesito rezo, no necesito misa, no necesito rogativa, no necesito nada de eso. Si alguien lo quiere hacer de la familia, de los amigos, pues está bien. Están en su derecho, pero para tranquilidad de ellos, para paz en su corazón, su alma, pero de ninguna manera, porque es en vida cuando la persona tiene que asegurar su salvación. Es en vida cuando la persona. Y el ejemplo que ponemos siempre es los dos ladrones en la cruz. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos. Sin embargo, uno se condenó y el otro, el Señor le dijo hoy mismo. No le dijo mañana ni pasado mañana. Tampoco le dijo que tus familiares hagan rezos, misas, de rogativas por tu alma, de ninguna manera, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la seguridad que los cristianos debemos de tener y que la religión nunca te la va a dar. Y lo digo porque yo fui religioso también, yo tuve religión. Yo salía de mi casa en la zona 11, la capital de Guatemala, porque yo soy de pueblo, Ipala, Chiquimula, Guatemala, pero vivía en la capital. Y yo sé lo que es eso. Yo pasaba todas las mañanas a la iglesia que estaba cerca en la zona 11, que se llama la iglesia San Cristóbal, siempre estaba abierta temprano, a las 6 de la mañana. Y yo estaba seguro que estaba agradando a Dios, pero no estaba seguro. Si hubiera muerto en ese momento, yo no estaba seguro a dónde iba. Pero un día vine al conocimiento de la verdad, me entregué a Cristo, y desde ese día, hace 53 años para 54, y en ningún momento dudo de mi salvación. Nunca he dudado de mi salvación. Y eso doy gracias a Dios por ello. Amén. Así de que, arrestado por quien él mismo persigue. Hechos capítulo 9, versos 3 al 9. Amén. Para los estudiantes de teología que están en nuestra escuela, ahora que estamos estudiando la clase de predicación expositiva, se dan cuenta que no nos hemos salido del tema. Estamos en el mismo libro de capítulo 8 y capítulo 9 de Hechos. Amén. Aleluya. Arrestado por quien él mismo persigue. Entonces, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, hubo testigos. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, que es el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mire, eso es lo que yo le llamo un cambio de 180 grados. De 180 grados. Él iba con cartas credenciales, él iba jactándose de que perseguía a los cristianos, que los encarcelaba. Ya en el capítulo 8 leímos que asolaba en las ciudades, los pueblos, según él, agradando a Dios. Lo que repito, eso es lo que hacen los musulmanes. Según ellos están defendiendo su religión, defendiendo su fe, defendiendo a Alá. Y hasta se dice de que creen que cuando ellos mueren en la guerra, por ejemplo, porque son bastante, les gusta mucho la guerra, que Mahoma los va a recibir allá en el cielo hasta con mujeres vírgenes, según se ha dicho, ¿no? Entonces creen que ellos morir por la causa de su causa es agradar a Dios. Pero eso, también hay misioneros que han ido por esas áreas y han conquistado muchas personas. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Como dije, los encarcelan, tienen que
que pasar de incógnitos para pregar el Evangelio, y mucha gente ha venido a los pies de Cristo. Aleluya. Así que mientras el día dura, dice el Señor, las obras de mi Padre me conviene hacer. Regresando al capítulo 9, aquí habla de su conversión en el camino a Damasco, de cómo fue rodeado por un fuerte resplandor desde el cielo, algo inusual, de cómo fue confrontado por quien él perseguía. Y dice que cayó en tierra, y esto no por reverencia ni honor. Un hombre autoritario ahora aterrorizado. Un hombre autoritario ahora aterrorizado. Y luego oye la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta: ¿quién eres tu Señor? Y luego le oye que quien le habla es el mismo Jesús, y pronuncia: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, eso es lo que, repito, le llamamos un cambio de 180 grados. Y ahora de perseguidor está dispuesto a obedecer órdenes. Queda ciego, y ahora el autosuficiente es conducido por otros. Él se creía autosuficiente, pero en Cristo nadie es autosuficiente. El único autosuficiente es Dios, es Cristo Jesús. Nosotros no. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros en todo dependemos de la gracia de Dios. En todo dependemos de la misericordia de Dios. Y así que ahora durante 3 días queda ciego, entra en ayuno total, ni comida ni agua. Amén. El cuarto punto es Ananías, comisionado por Dios para ayudar a Saulo, y estamos en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Y ya dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama de la derecha, en busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, dice la palabra, y entró en la casa poniendo sobre él la mano, sobre Saulo. Dijo: hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno el Espíritu Santo. Dice: y al momento le cayeron los ojos como escamas, de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Este Ananías hasta el momento era totalmente desconocido. Por lo visto era un buen seguidor de Jesús, por lo visto sin ningún título. Y este es el hombre en quien es comisionado por Dios para ir en auxilio de Saulo, el perseguidor. Por supuesto que Ananías se resiste por haber oído de las atrocidades de Saulo en contra de la iglesia. Cualquiera, sabiendo que todo lo que Saulo hacía, y que ahora le dice: levántate y ve. Señor, tú sabes quién es, de repente me puede matar a mí también. Pero Dios le anima y le dice que tiene grandes propósitos para Saulo, todo lo que tendrá que sufrir ahora. Y Ananías, como todo un hijo de Dios, le habla con toda humildad, aún quizá pensando en el historial de Pablo. Y las palabras de Ananías, Saulo recobró la vista. Las palabras de Ananías, Saulo recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Mire el milagro que Dios hizo, aleluya, en esta persona. Porque dependiendo cómo fue la persona en el mundo antes de ser cristiano, así es como Dios tiene que tratar también. Es lo que Dios tiene que tratar también. Y estas personas yo lo he visto a través de mi vida cristiana, como personas que han sido también enemigos de la fe cristiana, enemigos de los cristianos. Cuando vienen a Cristo es un cambio radical totalmente, todo lo contrario a lo que antes era. Es un cambio de 180 grados. Y es lo que Dios puede hacer por ti en esta mañana, si tú escuchas esta palabra. Amén. El punto número 5 dice: el testimonio de un antes y un después. Seguimos en Hechos capítulo 9, versículos 19 y 25.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Lógico que se preguntaban eso. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que era Jesús el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en un madero. La misma iglesia a la cual él perseguía, ahora es la que lo cubre, ahora es la que defiende. Eso es lo que Dios hace. Es lo que Dios hace. Es que Dios hace cosas que la imposibles, que no es fácil entenderlas a la mente humana, pero que sí las entendemos a la luz del Espíritu Santo. Es lo que Dios hace. El cambio de Pablo fue drástico. Ahora de perseguidor se reunió con los discípulos en Damasco. Y ahora de perseguidor a ferviente predicador. La sorpresa de muchos no era para menos. Ahora ponía en duda a los mismos judíos que le conocían como perseguidor del cristianismo. ¿No es este el que asolaba la iglesia? ¿No es este el que encarcelaba a los cristianos? Y ahora procuraban matarlo. Y ahora a quienes él había perseguido se convertía en sus protectores. ¡Wow! Es que esto es maravilloso. Hablar del testimonio de la vida de Pablo. Por eso es que siempre decimos en las escuelas, colegios, seminarios, universidades, siempre la teología paulina se estudia como cualquier otra materia. ¿Okay? Se le da la importancia porque es un caso único en la historia y nadie más ha vivido la experiencia de Saulo de Tarso. Aleluya. Entonces la iglesia de perseguida a defensora de Saulo. Seguimos en Hechos capítulo 9, versos 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, y el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y dice, y hablaba desnudadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados y andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aún los mismos cristianos por un largo tiempo dudaban de Saulo. Hasta le creían un farsante, porque ¿cómo es posible? Y eso pasa también. Eso lo hemos visto. Cuando personas que han sido criminales, que están narcotraficantes, quién sabe qué han sido, y se han convertido a Cristo, cuesta. La gente no muy fácil les cree. Yo lo vi en mi pueblo, en mi área donde vengo. Cuando miraba que si alguien sabía que era una persona, tal vez no un maleante que mataba gente, pero que robaba, pero que hacía cosas así, pues, y de repente, ya con una Biblia en la mano, ay, pero ¿quién va a hacer eso si yo lo conozco? Eso lo escuché muchas veces, quizás hasta yo mismo lo dije. Si yo lo conozco, no, yo sé quién es. Entonces, eso es natural, ¿ok? Y eso pasaba con la vida de Pablo. Entonces, pero Dios usaba a Ananías y ahora usaba a Bernabé para tranquilizar a quienes dudaban. Para su propia protección, los cristianos de Jerusalén le enviaron a Tarso y tuvieron que pasar entre 8 y 12 años para ejercer plenamente su ministerio. No fue fácil. Tuvo que valerse mucho de las recomendaciones de Bernabé en su favor. La desconfianza era mucha, era natural. Amén. Y bien, en conclusión, una de las frases que los evangélicos pronunciamos constantemente es que no hay nada imposible para Dios. Y uno de ellos es, y de mucha relevancia en la conversión de Saulo de Tarso, ya como cristiano más conocido como Pablo. Dije que
Tarso era la ciudad donde había nacido Saulo, y que es donde hoy es actualmente Turquía. Si Dios cambió la vida de un hombre, como Saulo, también puede cambiar al más horrendo pecador, porque esa es la principal misión de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y repito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Dios no hay diferencia. Dios es el Dios que está llamando a todos, no importa si son católicos, si son musulmanes, no importa si practican la religión hindú, no importa lo que sea, ¿okay? Si son religiones ancestrales, como se dicen algunos, no importa, para Dios no es nada imposible. Él lo que quiere es que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Porque, repito, recientemente pasó la Semana Santa, hablamos de todo lo que Cristo hizo, el sacrificio de Cristo, la traición de Judas, como Caifás, Pilato, y hasta Pilato que se lavó la mano, y la muerte de Cristo, su resurrección, de todo eso hablamos, ¿ok? Y entonces, precisamente por lo mismo, porque es el mensaje que trae salvación, y ningún hombre, ha habido grandes hombres en la historia que han hecho cosas grandes, maravillosas, han hecho grandes inventos en favor de la humanidad, han hecho grandes cosas, pero nadie ha resucitado. Sus huesos están putrefactos en algún lugar donde fueron sepultados, pero el cuerpo de Cristo hasta este día nadie puede decir que lo haya encontrado, porque resucitó de los muertos con poder y gloria. Dice que por 10 días se reunió con los mismos discípulos con quienes había convivido 3 años y medio, y luego a la vista de muchos fue ascendido al cielo, aleluya, donde está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que aquí nos ha dejado el Espíritu Santo, es nuestro consolador, es el Paracletos. El Espíritu Santo es el mediador entre Dios y los hombres, es el único pontífice, y con todo respeto no es el Papa. Mis respetos al Papa, es el líder de la Iglesia Católica, de una iglesia de influencia mundial. Amén. Pero él, el vicario de Cristo, el puente para llegar a Dios es Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ni María. No tenemos nada contra María, mis respetos a María. María es la mujer bendita entre todas las mujeres que Dios usó para que naciera Jesucristo. Y tiene un lugar especial en el cielo, en el plan de Dios. Pero no es María, el único es Jesucristo. Amén. Es el único. La misma María necesitó su salvación. La misma María dijo: engrandece a mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén. Entonces, lo único que cambia es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es a quien predicamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que de igual manera debe inspirarnos todos los hechos milagrosos que hizo por medio de la iglesia primitiva. Dios es el mismo de hoy y por los siglos. Amén. Así que no se dice mucho sobre el cambio de Saulo de Tarso, porque provenía de donde hoy dije es Turquía. Y algunos hasta han dicho que pudo haber sido algo estratégico por su pasado como un Jacob que Dios le llamó a Israel. Se recuerda que eso pasó en el Antiguo Testamento con Jacob, ¿verdad? Que en base al pasado que él tenía, de mentiroso, de engañador, y que había traicionado a su mismo hermano, Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, pero te llamarás Israel, que es príncipe de Dios. Entonces eso hizo Dios cambiar hasta el nombre de Saulo, por Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lo que dice la Biblia es que en Cristo somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó y todo es nuevo. Así que cuando tú aceptas a Cristo, todo lo viejo pasó. Todo lo viejo pasó. Amén. Y ahora todo es nuevo. Así que en el momento que aceptas a Cristo, no importa si has sido, que hayas matado, que has robado, que has violado, no importa lo que has hecho. De la cárcel no te vas a librar, porque eso sí es lógico, ¿no? Vamos a las cárceles y vemos a personas
que han matado, que han hecho tantas cosas, pero en la cárcel se han convertido. Y ya, claro, están cumpliendo con la ley, porque la ley es la ley, pero, pero sus almas están aseguradas para la vida eterna. Muy bien, ha sido esto todo por hoy en este momento. Antes de concluir, vamos a preguntar si hay un corazón que todavía, si tú en este momento no tienes la seguridad de tu salvación, y sabes que si la muerte te sorprende en este momento, porque la muerte no la tenemos asegurada, no la tenemos comprada, o Cristo viene en este momento, ¿a dónde va tu alma? Es la pregunta que debes hacerte, es la primera pregunta que debes hacerte. ¿A dónde va tu alma? No importa qué religión tengas, no importa lo que creas, el evangelio que predicamos no es religión, el evangelio que predicamos es salvación, es relación con Dios. Todo lo que tienes que hacer es decir: Señor Jesús, te pido perdón, me arrepiento, me entrego a ti en este momento. Es todo lo que tienes que hacer. No tienes que ir al Google ni buscar palabras del diccionario. Simplemente todo el que lo diga de corazón y tu vida está en un giro de 180 grados. Tu vida nunca será la misma, nunca, nunca. Amén. Si esta decisión has hecho, todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia en cualquier lugar de tu país, de tu lugar donde vivas, una congregación cristiana donde puedas crecer. Si no sabes cómo hacerlo, te podemos orientar, ayudar, darte algunas ideas, amén, pero no te quedes ahí. Él es el primer paso que has dado. Lo segundo ahora es el crecimiento espiritual y traer a otros así como Dios te ha traído a ti. Muy bien, entonces, pero si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual, WALL. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Y el lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores que vienen a estudiar con nosotros diferentes áreas y también de otros estados, de México, de Guatemala. Ahí estamos en el nombre del Señor. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por predicar tu palabra. Tu palabra dice que mientras el día dura, las obras de mi Padre me conviene hacer. Y es lo que estamos haciendo en este momento, llevando tu palabra, Señor, a los 4 confines de la tierra. Señor, a todas aquellas personas que escuchen en este momento, porque van a escuchar esta predicación durante la tarde, durante la semana, durante el mes. Señor, tu palabra dice que nunca regresa vacía. Quizá nunca vamos a verles en esta tierra, pero un día esperamos verles en el cielo. Así que gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Si tú te has apartado del Señor, regresa a los pies de Cristo. El diablo no te paga. El diablo siempre paga mal al que bien le sirve. Regresa a los pies de Cristo. Amén. Y oramos por todos los que están en los hospitales en estos momentos, los que están en las cárceles, donde quiera que sea. Pedimos, Padre Santo, que tu mano poderosa esté ahí con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en este momento oramos por la paz en el mundo. Nadie quiere la guerra. No queremos la guerra, pero es necesaria. Nadie quiere la guerra, Señor, pero en ocasiones es necesaria también. Oramos porque Dios toca, Señor, a las autoridades. Toca, Señor, al presidente de Estados Unidos. Fortalécele, Señor, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría, Padre, en el nombre de Cristo. Aleluya. Oramos por los líderes musulmanes. Los ponemos en tu mano, Señor, para que la luz de tu palabra penetre en sus vidas. La luz de tu evangelio llegue a sus vidas, Señor. Y que entiendan, Padre Santo, que no es Mahoma, que el único medio de salvación se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, en nuestra página website, nuestra página de internet, o también en YouTube. Ahí estamos para la gloria del Señor, a nombre de Vladimiro Monroy. Ha sido un privilegio en esta hora poder dirigirnos a ustedes por estos medios. Donde quiera que estén, un saludo, no lo dije al principio, a mis paisanos, a Ipala, Chiquimula, Guatemala, que siempre hay gente pendiente de este servidor, de escuchar esta palabra. Amén. Y ahora, pues, nuestra próxima transmisión será el próximo domingo, después al mediodía, en el nombre del Señor. Y aquí por este medio esperamos hacerlo el próximo jueves de esta manera. Creo que estaremos terminando esta serie, me parece que son 7 estudios. Amén.
para luego continuar con otra serie en el nombre de Jesús. Por hoy, reciban un saludo de mi esposa, que está siempre pendiente de la cámara, y con la ayuda del Señor nos vemos a la próxima. Bendiciones.